fundamentan el denominado cálculo variacional. Son funciones especiales que no responden completamente a las reglas de cálculo 1. Las funciones generalizadas más utilizadas son la denominada función paso unitario, llamada también escalón unitario o función de Heaviside, o también en inglés la llaman unit step, ¿no? En ese entendido, la función escalón o paso unitario se define de la siguiente manera, simbolizada como mu de t, se define como 1 si t es mayor o igual a 0 y 0 si t es menor a 0. Si la desfasamos, mu de t menos a es 1 si t es mayor o igual a y 0 si t es menor a a. Si graficamos tanto la función mu de t como la desfasada de mu de t menos a, la primera dice desde 0 hacia adelante vale 1 y antes 0. Si tenemos el valor de a, antes de a es 0, después o igual a vale 1. La función paso unitario, si se dan cuenta, está modulando cualquier función, encuadrándola en una función rectangular, sea a partir de 0 o a partir de a. Obviamente puedo yo amplificar la amplitud multiplicando aquí por una constante, que puede ser a, b, 3, 4, lo que haría que esto incremente a 3, a 4 unidades. Y en el caso de la corriente constante o en el caso de la tensión constante, ¿no?, puedo colocar 12 voltios, 24 voltios y demás. La función paso unitario aparte de graficarse de esa manera, podemos encontrar la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de mu de t es la integral de 0 a infinito de e a la menos st y a partir de 0 vale 1. Diferencial de t. E a la menos st sobre menos s, que he evaluado de 0 a infinito, es 1 sobre s. Entonces, la transformada de Laplace de mu de t es 1 sobre s. La transformada de Laplace de la función paso unitario desfasada a unidades es la integral desde 0 hasta a, que vale 0, y la integral de a hasta el infinito, donde vale 1. Entonces, esto es 0,
Vamos a tener entonces que esto es e a la menos st entre menos s, evaluada de a hasta infinito, menos 1 sobre s. Si reemplazo infinito, 1 sobre infinito es 0, menos e a la menos, en lugar de t, vale a. Entonces, la transformada de Laplace de la función paso unitario desfasada a unidades es e a la menos as entre s. Esas serían las definiciones de las funciones de la transformada de Laplace de la función paso unitario. Vayamos con lo siguiente. La siguiente función especial es la denominada función impulso unitario o llamada función delta de Dirac. Lleva el nombre de delta de Dirac en honor del matemático francés Audrey Maurice Dirac, quien es el que ha creado esta función y la ha trabajado en cuanto a sus propiedades. La función delta de Dirac tiene la siguiente definición. Simbolizada por delta de t, se define como delta de t es igual a 1 sobre epsilon si t está entre 0 y epsilon, y 0 si t es mayor a epsilon. Esto siempre y cuando epsilon sea muchísimo menor a 1, pero mayor a 0. En ese entendido, si trabajamos en nuestra definición, 0, epsilon, y vale en este pequeño intervalo 1 sobre epsilon. Ahora, como epsilon tiende a 0, ¿sí? Entonces en el límite, cuando epsilon tiende a 0, esa área se hace más pequeña. Lo que se simplifica en decir que la función delta de Dirac se define como 1 si t es igual a 0 y 0 si t es distinto de 0. En la gráfica, si esto es t y esta es la función delta de Dirac, esto se hace pequeño, lo que se traduce como un impulso, lo que gráficamente se representa como un vector de tamaño unitario. Esta es delta de t. Por esa razón se la denomina impulso, porque es instantáneamente en un instante que vale 1. Obviamente el delta de t menos a desfasada va a ser 1 si t es igual a a y 0 si t es distinto de a. Entonces a va a ser nuevamente un impulso de tamaño unitario.
Por la definición de las dos funciones, vamos a poder apreciar claramente que una función delta de Dirac positiva o negativa, colocando el signo menos, se la puede interpretar como una carga puntual, es decir, un vector puntual en una posición. Lo que en los cursos de resistencia de materiales, a ese vector que está ejerciéndose en un determinado punto, se lo denomina carga puntual. La anterior función, que es una función paso unitario, que es a partir de un valor A vale 1, es en el aspecto aplicativo una carga distribuida, ¿no? Porque ahí tenemos la amplitud Q sub 0 distribuida sobre el elemento sobre el cual se está realizando el cálculo de cargas. Entonces, esto tiene mucha relación con resistencia de materiales y con la parte de ingeniería civil. Con la función paso unitario, para hallar su transformada de Laplace, debido a que esto es una función impulso, ¿no? Es un vector, si ustedes quieren, vamos a manejar algunas propiedades. Esas propiedades nos dicen que la integral de una función f de t por la función delta de Dirac es igual a la función f de t evaluada en 0. ¿Sí? Y si tenemos la integral a través de cualquier rango de f de t delta de t menos a, es igual a f de t evaluada en a. Eso permite calcular la transformada de Laplace de la función delta de Dirac. Entonces, la transformada de Laplace de la función delta de Dirac es la integral de 0 a infinito de e a la menos st delta de t diferencial de t, que equivale a calcular e a la menos st evaluada en t igual a 0. Entonces, la transformada de Laplace del delta de Dirac es 1. La transformada de Laplace de la función desfasada en a para delta de Dirac, integral de 0 a infinito de e a la menos st delta de t menos a diferencial de t, que equivale a e a la menos st evaluada para t igual a a. Entonces, esto es e a la menos as. Ya tenemos con eso las transformadas de la función paso unitario y de la función delta de Dirac, que se maneja, es la denominada función rampa. La función rampa, simbolizada por R de t, se define como el producto de t por la función mu de t, o lo que equivale a decir t si t es mayor o igual a 0 y 0 si t es menor a 0. Y la desfasada sería igual a t si t es mayor o igual a a y 0 si t es menor a a. Que en la gráfica tanto para la función rampa como para la desfasada en a, nos dice vale t si t es mayor o igual a 0 y 0 antes de 0. Y si tenemos a,
Antes vale 0, luego vale t. Podemos colocar aquí una constante. Y esa constante obviamente va a ser la pendiente de la recta. En ese entendido, surge uno de los primeros teoremas que nos permite manejar las funciones generalizadas. Ese teorema nos dice lo siguiente. Toda función continua por tramos f de t se puede expresar como una combinación lineal de expresiones de la forma f de t es igual a la sumatoria desde t igual a t sub 1 hasta t igual a t sub k de funciones phi de t menos t sub i por la función mu de t menos t sub i. Es decir, que toda función continua por tramos la puedo expresar como una función phi de t por mu de t, donde t sub i corresponden a los puntos en los que se da la posible discontinuidad o en los que se da el salto de una función a otra función en la expresión continua por tramos, ¿no? Tenemos que tomar el denominado segundo teorema de desplazamiento. El segundo teorema de desplazamiento nos dice: si f de t se transforma en f de s, entonces la transformada de Laplace de f de t menos a por la función paso unitario mu de t menos a es e a la menos as por la transformada de f de t, que es f de s. Esta es la expresión para el segundo teorema de desplazamiento. Generalmente, cuando encontramos funciones generalizadas, se maneja un producto especial de funciones, que lo vamos a denominar como producto convolutivo o llamado producto Faltung. En todos los textos lo van a ver como convolución o producto convolutivo. Y es Faltung porque está en honor al matemático irlandés, quien ha sido el que ha creado. Bien. Entonces, el producto convolutivo nos dice, sea f de t y g de t. Funciones continuas por tramos. Se define f de t convolución con g de t como la integral de 0 a t de f evaluado en lambda por g de t menos lambda diferencial de lambda, donde lambda
es una variable temporal. Es una variable que dura un determinado instante. Geométricamente, la convolución significa lo siguiente. Si tenemos en un intervalo AB f de t y en un intervalo de C a D G de t, al evaluar en lambda f, esta se queda en variable lambda. Pero al evaluar g de t en t menos lambda, estamos desfasando. Entonces, se desfasa hacia f de t. Por eso decimos g de t menos lambda, y esto es f de lambda. Este desfase es consecutivo, es decir, en un determinado instante, va a moverse g de t con respecto a lambda hasta que vamos a tener una intersección. Hasta que va a existir una región común. Y esto es paulatinamente. Va intersectándose hasta que luego del desfase ya no queda nada de común con f de lambda. El área común que se va incrementando en términos del desfase es el denominado producto de convolución o producto convolutivo. La transformada de Laplace de la convolución entre f de t y g de t es igual al producto algebraico de la transformada de f de s por la transformada de g de t, que es g de s. Esta es la definición de convolución en la transformada de Laplace. Es decir, esa integral en el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace es el producto de las dos funciones específicas. De esa manera se maneja tanto la transformada de Laplace para las funciones generalizadas como para el producto convolutivo. Veamos algunos ejemplos. Nos piden resolver la ecuación íntegro diferencial para x de t en la expresión 5 veces la integral de 0 a t de e a la tau x de tau coseno de 2 veces tau menos t diferencial de tau igual a e a la t que multiplica a x' de t más x de t menos 1, con la condición inicial x en 0 igual a 0. Veamos. Escribiremos, ¿no? 5, la integral de 0 a t de e a la tau
x de tau. Voy a factorizar el signo menos, coseno de menos 2 veces t menos tau, diferencial de tau, e a la t, que multiplica x' de t más x de t menos 1. El coseno es una función par, ¿no? Coseno de menos a es igual a coseno de a. Entonces esto es lo mismo que decir 5 veces la integral de 0 a t de e a la tau, x de tau, coseno de 2 veces t menos tau, diferencial de tau, igual a e a la t, x' de t más x de t menos 1. Y analicemos ahora. De acuerdo a la definición, vamos a tener lo siguiente. Esto es 5 veces. Y en lugar de tau, reemplacemos lambda mentalmente. Integral de 0 a t, e a la lambda, x de lambda, coseno de 2 veces t menos lambda. Entonces, esta integral es la convolución entre e a la t x de t con el coseno de 2 veces t. Igual e a la t x' de t más x de t menos 1. Ahora sí, apliquemos aquí la transformada de Laplace. 5 veces, y la transformada de Laplace de la convolución es la transformada de Laplace de cada una de las funciones. Transformada de Laplace de e a la t x de t por la transformada de Laplace del coseno de 2 veces t. Aquí distribuyamos transformada de Laplace de e a la t, x' de t más x de t menos 1. Aplicamos primer teorema de desplazamiento. Primer teorema de desplazamiento básicamente dice: la transformada de Laplace de e a la at f de t es f de s evaluada para s igual a s menos a. ¿No? Esa es la expresión del primer teorema. En función de ello, podemos realizar los siguientes cálculos, ¿no? Podemos decir, entonces, 5 veces transformada de x de t es x de s evaluado en s menos 1 por la transformada de Laplace del coseno, s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, igual transformada de Laplace de x' más x de t evaluado en s menos 1 por el e a la t. Esta transformada de Laplace es s x de s menos x en 0 más x de s, todo esto evaluado para s igual a s menos 1, menos la transformada de la unidad, que es 1 sobre s. 5 veces s entre s cuadrado más 4 por x de s menos 1 igual a s menos 1 x de s menos 1 menos x en 0, que vale 0, más x de s, que sería x de s menos 1, menos 1 sobre s.
Esto es x de s menos 1. Llevemos todo a este lado y factoricemos. 5s entre s cuadrado más 4 menos s menos 1 menos 1 por x de s es igual a menos 1 sobre s. Damos un común denominador. Esto es s cuadrado más 4. 5s menos s menos 2. Voy a factorizar el menos, s más 2, por s al cuadrado más 4, por x de s menos 1, igual a menos 1 sobre s. Y despejemos x de s menos 1. Entonces vamos a tener menos, lo que divide pasa a multiplicar, s cuadrado más 4, entre 5s menos s más 2 por s cuadrado más 4. Y nos falta aquí que está multiplicado por s. X de s menos 1. Este menos lo voy a introducir acá abajo. S cuadrado más 4 entre s que multiplica a s cuadrado más 4 por s más 2 y restamos 5 veces s. Multipliquemos. X de s menos 1 es s al cuadrado más 4 entre s cubo más 2s al cuadrado más 4s que menos más 4s menos 5s es menos s más 8. El x de s menos 1 al final, cuando antitransformemos puedo aplicar esto, ¿no? Si tengo f de s menos 1, eso quiere decir e a la t por f de t. Entonces podemos trabajar con ello. Hay que factorizar. Factoricemos. Para factorizar, debemos descomponer en sus factores al término del denominador. S al cuadrado más 4 entre s. Y ahora veamos. ¿Cuál será la factorización de nuestra expresión que está determinada como 1 para s cubo, 2 para s cuadrado, menos 1 para s y 8 como independiente? Esto no admite una factorización exacta. Si resolvemos la ecuación de grado, vamos a tener la ecuación de grado 3, que esto es igual a s menos 1.49 por s menos 0.5668 menos 1.493 de i por s menos 0.5668 más 1.493 de i. ¿Eso qué implica? Implica que vamos a tener lo siguiente. X de s menos 1 es s al cuadrado más 4 entre s por s menos 1.49 y esto es s cuadrado 2 veces parte real, que sería 2 por 0.5668 menos 1.1336
de S y 0.5668 al cuadrado más 1.493 también al cuadrado, que equivale a 2.55. Esto sí ya podemos desglosar en sus fracciones parciales. X de S menos 1 va a ser A sobre S, B entre S menos 1, 49, y CS más D entre S cuadrado menos 1, 13, 36 de S más 2, 55. A por S menos 1.49 por S cuadrado menos 1.1336 de S más 255 más B por S cuadrado menos 1.1336 de S más 255 más CS más D por S y por S menos 1.49 debe ser igual a S al cuadrado más 4. Bien, vamos a tener coeficientes para ese cubo. A, ¿no?, más B, S por S cuadrado más C. Coeficiente de ese cubo, 0. Para S cuadrado, menos 1.49, menos 1.1336. Entonces vamos a poner menos 1.49, menos 1.1336, menos 2.62, menos 2.62 de A. Vamos a tomar solamente dos decimales. Menos 1.13 de B. Aquí menos 1.49 de C más D igual a 1. S. Vamos a tener 2.55 más 1.49 por 1.1336. 4.23 o 4.24 de A. Aquí 2.55 de B. Aquí menos 1.49 de D igual a 0. Y por último, independiente. Eso es 2.55 por menos 1.49. Menos 3.79, menos 3.8 de A. Aquí no hay independiente. Aquí tampoco hay independiente. Igual a 4. Entonces de aquí podemos ya despejar y encontrar los valores. A vale 4 dividido entre 3.8. Menos 1.06. Menos 0.05. Veamos ahora qué sucede con nuestro otro sistema. Entonces podemos ir a resolver un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? Porque tenemos, podemos tomar aquí 4 ecuaciones, 4 incógnitas, ¿no? 1, 1, 1, 0, 0. Menos 2.62, menos 1.13, menos 1.49, perdón, aquí para C es de 0, menos 1.49 y 0. 4.24 para A, 2.55 para B, 0 para C y menos 1.49 para D igual
A punto B 1.3546. C menos 0.3 y D menos 0.67. Ya teniendo esos valores, ya simplemente podemos reemplazar. Reemplazando y antitransformando. Primero reemplazaremos para que no tengamos problemas y luego vamos a aplicar la antitransformada. X de S menos 1 es menos 1.05 entre S. Menos 1.3546 entre S menos 1.49. C y D valen negativos. Entonces voy a sacar este aquí. 0.3 de S más 0.67 entre S cuadrado. Ahora, menos 1.1336 de S. Y vamos a completar cuadrados, ¿no? Para completar cuadrados hay que tomar la mitad de ese coeficiente, es decir, 1.1336 dividido entre 2 y elevado al cuadrado, que sería 0.32. Entonces sumo 0.32, resto 0.32 y el 2.55 que no va. X de S menos 1, menos 1.05 de S, menos 1.3546 de S, menos 1.49, menos. Esto va a ser igual a S menos, eso es doble A, entonces, eso es equivale a 1.1336 dividido entre 2. Menos 0.57 al cuadrado, y esto es 2.55 menos 0.32, que equivale a 2.23, raíz de 2.23 al cuadrado. Voy a factorizar el 0.3 y voy a restarle 0.57. Voy a sumar 0.57, que va a estar multiplicado por 0.3, y eso se va a sumar a 0.67, que va a ser 0.841. Bien, ahora sí, antitransformemos. La antitransformada de x de S menos 1 es e a la t x de t, menos 1.05 menos 1.3546 de e a la menos 1.49 de t, menos 0.3 e a la menos 0.57 coseno de 2.23 de t. Y en este caso vamos a tener 0.841 dividido entre 2.23 más 0.38, 8 de e a la menos 0.57 de t, seno de 2.23 de t. Por lo tanto, x de t va a ser igual a menos 1.05 de e a la menos t, menos 1.3546 de e a la menos 2.49 de t, menos 0. Haremos aquí algo bien fácil, más e a la menos 1.57 de t, que multiplica menos 0.3 coseno de 2.23 de t, más 0.39 seno de 2.23 de t. Esta es la solución de nuestra ecuación íntegro diferencial. Hallar
f de t en f' de t más 2 veces f de t más la integral de 0 a t de t menos lambda f' de lambda diferencial de lambda más la integral de 0 a t de f de lambda diferencial de lambda igual a t con la condición inicial que f en 0 vale 2. Apliquemos a nuestra ecuación transformada de Laplace. Transformada de Laplace de la primera derivada, s veces f de s menos f en 0, más 2 veces f de s. Y si esto nos damos cuenta, va a correr a la transformada de Laplace de la convolución entre f' de t y t. La transformada de Laplace de la integral 1 sobre s f de s. Y la transformada de t, 1 sobre s cuadrado. S f de s menos f en 0 que es 2, más 2 veces f de s, y el producto. La transformada de f' de t, s f de s menos f en 0, que se multiplica por la de t, que es 1 sobre s cuadrado, más f de s sobre s, igual a 1 sobre s cuadrado. Factoricemos f de s. Vamos a tener s más 2, s entre s cuadrado es más 1 sobre s, más nuevamente 1 sobre s por f de s. Igual a 1 sobre s cuadrado, este menos pasa con más 2, y este menos 2 pasa con más 2 sobre s cuadrado. Como un denominador s, s cuadrado más 2s más 2, porque 1 más 1 es 2, por f de s, igual 2 y 2 más 1, 3 sobre s cuadrado. Despejemos. F de s va a ser igual a s entre s cuadrado más 2s más 2, que multiplica a 2 más 3 sobre s cuadrado. Distribuyamos 2s entre s cuadrado más 2s y separemos 2 como 1 más 1 y más 3 entre s por s cuadrado más 2s más 1 más 1. Sería más 2 por el momento para hacer aquí fracciones parciales. Bien. Sigamos construyendo. F de s, 2 veces s, s más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería este. Aquí sumo 1, resto 1, o en este caso, para poder factorizar, sumaré 2, restaré 2. Aquí, en fracciones parciales, a sobre s y bs más c entre s cuadrado más 2s más 2. Muy bien. F de s, 2 veces s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2, voy a ponerlo aquí, entre s más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí vamos a hacer una pequeña operación auxiliar, ¿no? A por s cuadrado más 2s más 2 más bs más c por s igual a 3, que es su numerador. A más b vale 0, 2a más c
también vale 0, y 2a igual a 3. A 3 medios, B menos 3 medios, y C es el menos 2a, menos 3. Reemplacemos aquí A 3 medios. 3 medios de 1 sobre S. B menos 3 medios de S menos 3 entre S cuadrado más 2S más 1 más 1. Ahora podemos distribuirlo. Esto ha sido una operación auxiliar para las fracciones parciales. Bien, bien, bien. F de S, 2 veces S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 sobre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 medios de 1 sobre S, y factorizaremos menos 3 medios. S, voy a sumar 1, restar 1. Ahora aquí, como he factorizado 3 medios, aquí me queda 2, ¿no? ¿Sí? Entre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto voy a poder asociar y podemos simplificar con este término, ¿no? Porque son iguales. Usemos esta parte. Haremos hasta aquí. Bien. Entonces, F de S va a ser igual a 2, que es 4 medios, menos 3 medios, 1 medio. 1 medio de S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 menos 1 es 1. 1 por menos 3 medios es menos 3 medios. Menos 4 medios menos 3 medios menos 7 medios. De 1 sobre S más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y más 3 medios de 1 sobre S. Ahora sí lo podemos separar de esa manera. Aplicamos antitransformada de Laplace, transformada de Laplace inversa. La antitransformada de F de S, F de T. 1 medio, S sobre S cuadrado más 1 es coseno de T, como tiene S más 1, E a la menos T, coseno de T. Menos 7 medios, E a la menos T, seno de T, más 3 medios. Esa es la solución para nuestra ecuación diferencial.